2 de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Mi nombre es Angie Cantillo y como siempre es un placer para mí poder acompañarlo a usted en los distintos formatos de Grupo Extra. Hoy vamos a tener una conversación bastante amplia sobre lo que por supuesto ha sido la noticia de la semana, lamentablemente, pero además todo lo que implica un acto histórico como son las honras fúnebres de un papa, lo que viene, pero más allá de eso también el legado que nos deja el Papa Francisco, que como ustedes ya estarán informados, falleció este domingo a muy tempranas horas de la madrugada y según hora de Costa Rica. Y precisamente para conversar sobre el tema me acompaña don Juan Manuel Fajardo, quien es de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional, a quien le doy la bienvenida y que además, don Juan, le agradezco muchísimo su tiempo por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y sin duda este acontecimiento, ¿verdad? Más bien el fallecimiento del Papa Francisco es un acontecimiento que está marcando mucho, no solo a los medios de comunicación, a los periódicos, sino también a la gente, ¿verdad? Claro, y precisamente qué curioso que hoy teníamos planificado este programa con respecto a el legado del Papa, que queríamos ir abordando ahí un poco la temática y que justo hace poquitos minutos nos acaba de llegar a nosotros los miembros de prensa un estudio que hizo de las redes sociales elaborado por Chief Porter, que hace una comparación, una recopilación de más de 1.600 publicaciones en redes sociales de los ticos de cómo percibieron los costarricenses la muerte del Papa Francisco, que fue lo primero que se les vino a la mente. Por supuesto, muchos compartiendo sobre su legado, que ahí vamos a profundizar ahorita, pero me causa gracia, si podríamos decirlo, que mucha de la población también lo vio con duda. ¿Será que realmente falleció? ¿Será que es una renuncia, verdad, ahí oculta? Si era una noticia falsa o no, porque claramente también es parte de nuestra era digital, las fake news. Y me causó gracia esa partecita, pero claramente en lo que mayor coincide en las publicaciones de todas las redes sociales estudiadas es que el legado del Papa Francisco es un legado de amor, pero además uno de los papas recordados sobre todo por su humildad. Exacto. Me decía ayer una amiga con la que conversaba de que ella podría caracterizar al Papa como al Papa de la juventud, que creo que también es otro también de los distintivos a los que se ha abocado la gente en los mensajes, y en efecto fue así. Yo creo que fue un Papa que vino a romper un poco tal vez esa estructura a veces tan lejana de la misma iglesia. Sin duda muy interesante las dos cosas. Uno, lo de los medios de comunicación, digo, las redes, ¿verdad? Porque coincide justo con también un estudio que habíamos hecho, que presentamos recientemente en la escuela, sobre temas de religión y cómo las personas perciben las redes sociales, y no hay tanta confianza como uno esperaría, ¿verdad? Y creo que yo no, ¿cómo decir? No participé, o como dice la gente, ¿verdad? A mí no me llamaron para consultar sobre este estudio, pero a mí me pasó lo mismo, ¿verdad? Me despierto, veo a alguien que me había compartido sobre el fallecimiento del Papa Francisco, y de ahí uno lo que primero hace es decir, bueno, ¿será cierto o no? Entonces entro a revisar titulares de otros medios que uno... Fuentes oficiales. Y entonces ya observé, ¿verdad? Creo que sin duda el fallecimiento del Papa Francisco ha sido una sorpresa. O sea, sabemos que estaba enfermo, ¿verdad? Estuvo un mes internado por complicaciones respiratorias, pero había tenido una recuperación, tuvo una participación bastante activa durante la semana de Semana Santa, ¿verdad? Y por eso yo creo que sí causó una sorpresa. Sobre la segunda parte, ¿verdad? El legado. Yo creo que ahora podemos profundizar un poco sobre eso, pero creo que el Papa Francisco, y sobre todo para nosotros en América Latina, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica somos parte de este conjunto. El Papa Francisco ha representado una serie de un antes y un después, ¿verdad? Es el primer pontífice
latinoamericano, Correcto. ¿verdad? Ya desde su inicio ya había algo diferente en la historia con él. Totalmente, sí, es el primero, ¿verdad? Siempre el papado, los papas anteriores, casi todos habían sido totalmente europeos desde yo creo que más de un siglo. Todos eran europeos, ¿verdad? Italianos, alemán, Benedicto XVI, italianos, muchos de ellos, ¿verdad? Antes de eso eran más de la parte de lo que hoy conocemos como la parte asiática, ¿verdad? Siria, Armenia, por ahí. Pero nadie imaginaba nunca un papa de América Latina. Entonces yo creo que ese para nosotros es ya una ruptura, ¿verdad? Ya solo eso también lo hace además más cercano para nosotros. Lo hace más cercano. Y después, quitando ese aspecto, el otro es la línea de su pontificado, ¿verdad? El Papa Francisco, desde que salió, cuando anuncian el famoso "Hay Papa", ¿verdad? La vemos Papa, él tuvo una actitud y una serie de actitudes que rompían totalmente con la tradición, ¿verdad? E incluso hasta ahora, hasta la muerte, ¿verdad? Sigue rompiendo cosas que son muy tradicionales. Una fue no dar él la bendición, sino pedir la bendición, ¿verdad? Él dijo: yo soy un servidor del pueblo, soy el obispo de Roma, dijo él al principio. Yo no soy el gobernante católico de todo el mundo, no, yo soy obispo de Roma, ¿verdad? Y por lo tanto le pido a toda la gente que me dé la bendición, ¿verdad? Eso también significó una ruptura importante en pequeños gestos. Otro era la vestimenta, ¿verdad? No quiso salir con grandes atuendos, sino salió como él vestía, como obispo. Incluso en los últimos días se le vio hasta con ropa casual, si podría decirlo uno, ¿verdad? No oficiales, en apariciones que no estaban en el guión, como decimos. Exacto, sí. Y parece que él en eso era muy libre, ¿verdad? Era un papa con mucha libertad. Entonces creo que eso a las personas les ha generado, digámosle, una empatía, ¿verdad? En su actitud. Más allá de eso, ¿verdad? Ya en términos más, digámosle, más institucionales, uno podría ver al Papa como en dos grandes dimensiones que también generó mucha ruptura. Uno es el tipo de iglesia que encontró, ¿verdad? Bueno, o que existía hasta ese momento. Veníamos de la herencia del Papa Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Benedicto XVI había enfrentado una serie de problemas, tanto escándalos económicos, escándalos de pedofilia, ¿verdad? De abusos sexuales, y también algunas posiciones teológicas, ¿verdad? Y una iglesia todavía muy en crisis. Y la otra, ¿verdad? Dimensión es, entonces, Francisco responde a esas situaciones, ¿verdad? Y muestra una actitud, primero, de mucha valentía para enfrentarlas. Hay cosas, digamos, que no se pueden cambiar totalmente, ¿verdad? Hay muchas personas que esperarían que él hubiera hecho cambios radicales, sí. Pero dentro de lo que pudo, y él siempre decía, dentro de lo que yo puedo hacer, vamos haciendo esto. Y tomando en cuenta que además llega una estructura que literal es una estructura de cientos de años, sí, ya moldeada. Muy institucionalizada, sí. Entonces, el Papa Francisco asume ese reto, digamos así, de enfrentarse y de asumir esa institucionalidad, intentar hacer ajustes, cambios, ¿verdad? Como digo, no puede cambiar todo, pero tiene la valentía de enfrentar problemas, ¿verdad? Problemas como los abusos, el problema de lo económico, que son las herencias que venían dadas de antes, digamos. Y la otra cosa que el Papa también tiene, ¿verdad?, es que se muestra con una sensibilidad social muy grande, ¿verdad? Los temas que él tocó son muy cercanos a
nuestras realidades humanas, el problema ecológico, el problema de la pobreza, hacer una crítica, por ejemplo, al capitalismo como modelo económico que genera excluidos, el tema de las migraciones, que es un problema que tenía constantemente con algunos políticos o con Trump, por ejemplo, ¿verdad? Que lo criticaba por las migraciones. Que dicho sea de paso, con Trump no tuvo ni siquiera una relación tan cordial. Exacto, sí. Después, por ejemplo, de las últimas cosas, ¿verdad? Es la crítica constante o el llamado constante que hacía, digamos, a tener una sensibilidad, por ejemplo, por Gaza, ¿verdad? Y los gazatíes frente a situaciones de barbarie por la guerra, ¿verdad? De Israel. Entonces sí, y la otra, ¿verdad? Un papa que se mostraba también libre en sus actitudes, que fue cambiando, es decir, lo que decías, no puede cambiar un bloque institucional de un plumazo, pero él fue abriendo espacios, por ejemplo, para los divorciados y vueltos a casar, para las personas que estaban, todo el tema del LGTBI, ¿verdad? No tuvo un discurso, digamos, una aceptación como se hubiera esperado o algunos sectores hubieran esperado, pero tuvo actitudes que... Hubo apertura al menos. De apertura, sí, era un papa, digamos, muy abierto. Entonces yo creo que todo eso le permitió tener una cercanía y fundamentalmente él era un pastor, ¿verdad? No era un académico como Benedicto XVI, sino era un pastor y por lo tanto muy cercano a la gente. Sí, de hecho creo que fue tan visible su labor de pastor, de guía realmente, ¿verdad? Como quien dice, de cuidar el rebaño, que se sumó a ese rebaño gente que ni siquiera practica la fe católica o ni siquiera ninguna otra religión, gente que dice, yo tal vez no soy creyente incluso o no soy practicante de ninguna iglesia o religión como tal, pero me llama la atención ciertas actitudes específicas, su forma de dirigirse a la gente, que los hizo fijar la mirada nuevamente, no en un hombre, sino en lo que es realmente la fe como tal. Sí. No, yo creo que apuntas a un tema que pocas veces se ha abordado y era el atender todo el tema de lo que se denomina lo interreligioso, ¿verdad? La apertura interreligiosa, el diálogo interreligioso. Él, bueno, parece que ya siendo obispo en Argentina, él tenía una amistad con musulmanes, con los judíos, con un rabino, escribió un libro y eran muy amigos, ¿verdad? Y después, ya siendo Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco también tuvo una serie de acercamientos y una valoración, sobre todo con el mundo islámico, y una cercanía. Y eso también significa un cambio, ¿verdad? Benedicto XVI, más bien, desde Juan Pablo II, ¿verdad? Hay un intento, digámosle, de participar con otras religiones, reconocer a otras religiones, pero Juan Pablo II incluso tiene una carta encíclica, ¿verdad?, que hace ver que sí, está bien, dialogamos todos, pero en el fondo el ser católico es un poquito mejor que las otras religiones, poniéndolo así muy simple. Viene Benedicto XVI, ¿verdad? Continúa un poco la tradición de Juan Pablo, el diálogo interreligioso, pero hay un conflicto en una presentación que hace Benedicto XVI en la que tiene una diferencia importante con el mundo islámico. Francisco no, Francisco se acerca, digamos, y tiene amistad con los líderes islámicos, ¿verdad? Islámicos y con otros, ¿verdad? Porque también está muy vinculado, excepto en cuestiones políticas, por ejemplo, críticas que tenía el patriarca de Ucrania, más bien de Moscú, por el tema de la guerra, porque también Francisco era muy sensible, digámosle, a toda la crítica a la guerra, ¿verdad? Y más que sensible, armamento. Yo diría que vigente. Y vigente, sí. Porque no digamos,
y aquí siendo un poco críticos, creo que desde la iglesia en algún momento se pudo haber caído en sentimos tal cosa, lamentamos esto, pero no de tomar una posición, de decir no estamos de acuerdo con o creemos que debería hacerse de tal manera, que creo que fue mucho lo que caracterizó al Papa Francisco, de él ser claro en decir esto sí y esto no. Exacto. Sí, no, yo creo que él, por eso decía, hay aspectos que son al interior de la iglesia, pero también tiene esta otra dimensión más externa, ¿verdad? Que es el diálogo interreligioso. Más política más también. Política, una sensibilidad y una crítica también a los sistemas económicos, a los sistemas sociales. El puente que hace, por ejemplo, entre las críticas al aspecto religioso, ¿verdad? Que dice, sí, hay personas que se escandalizan, por ejemplo, por el tema del aborto. Dice, pero no se escandalizan porque estén matando en las guerras, ¿verdad? Entonces, él hace ese contraste siempre y ese llamado a decir, hay que ser coherentes, ¿verdad? Y de nuevo con el tema de lo interreligioso, él es uno de los que habla, ¿verdad?, de que no es solo el diálogo o la relación del mundo católico y de él como papa, no es solo con los creyentes, sino también es con los no creyentes, con los ateos, ¿verdad? Entonces tiene gestos y dice, no es para que se conviertan, lo que pasa es que todos somos humanos, ¿verdad? Entonces él maneja mucho toda esta dimensión de lo humano, del aspecto de la humanidad, y eso lo refleja también en sus documentos, ¿verdad? Cuando él habla, por ejemplo, de Fratelli Tutti, ¿verdad?, que es todo el tema de la fraternidad, de la hermandad. Él dice, es que aquí o somos todos humanos que vamos a salvarnos, digámoslo así, como se decía en términos teológicos, o el cambio climático, los sistemas económicos, las guerras, nos van a terminar eliminando como humanidad. Correcto. Es un poco su planteamiento. Don Juan, para ir cerrando un poco esta parte del programa sobre el legado, porque queremos abordar varias temáticas de todo lo que envuelve este hecho de la muerte del Papa Francisco, podríamos hablar, no sé si usted está de acuerdo, he leído esa posición en varios medios internacionales incluso, de que una de las deudas del Papa Francisco, que tal vez a los fieles les hubiera gustado que se hubiese abordado más a profundidad, es precisamente la temática de los abusos sexuales dentro de la iglesia. Claramente él hizo referencia algunas veces, pero quedó como en el limbo. Sí. Vamos a ver, yo creo que efectivamente lo que dices, ¿verdad?, coincide con algo que ya habíamos mencionado. Francisco se encuentra o asume, digámosle más bien, el papado, porque no es que lo desconociera, él era parte de la iglesia y de la jerarquía ya antes. No es que desconociera, pero cuando él asume el papado, ¿verdad?, asume, digámosle, también un paquete problemático, ¿verdad?, que está muy vinculado. Uno de ellos es todos los abusos que se habían empezado a observar, a salir a la luz un par de años antes, y que le tocó a Benedicto XVI empezar a ver todo ese tema. El Papa Francisco, yo creo que al principio tiene una actitud un poco muy jesuita, digamos así, él diría cautelosa, ¿verdad? De decir, bueno, vamos poco a poco, hay que ver, no hay que juzgar tampoco. Vamos tanteando terreno. Vamos tanteando el terreno, pero sí en el sentido de hay que ver, digamos, los hechos, las situaciones que se están presentando. Un caso es, por ejemplo, cuando él hace un viaje a Chile, ¿verdad? En Chile parece que habían hecho unos reportes ya por unas situaciones de abuso sexual en Chile. Él llega y no se pronuncia, ¿verdad? Entonces la gente quedó muy molesta, la población católica, los fieles católicos chilenos quedaron muy molestos y en general, digamos. Sin embargo, cuando regresó, ¿verdad?, seguramente vio las noticias y le empezaron a informar y él dijo, pero es cierto lo que me estaban diciendo. Entonces, ya parece que empieza a pedir informes, y cuando se dio cuenta la magnitud del problema que tenía, dijo, no, pido perdón por no haber reconocido la situación que me estaban diciendo, casi que por haber desconfiado un poco de las informaciones,
pido perdón a la población, a los fieles chilenos, y más bien empezó a cambiar, digamos, a todo el clero, o por lo menos la jerarquía en Chile. Lo mismo hizo, por ejemplo, con un cardenal arzobispo en Estados Unidos. Entonces, asumió, ¿verdad? Y de hecho creo que tiene alguna directriz en la que aborda el tema de cuáles son los procedimientos que debe seguir la Iglesia Católica ahora ante los temas de abuso. Y creó una comisión para la protección de la niñez en la que se supone que deben atender estos problemas, ¿verdad? Es decir, de nuevo, no hizo, digamos, todo lo que uno hubiera esperado o que la población hubiera esperado, pero tampoco fue indiferente. Y fue creando algunas instancias para atender, ¿verdad? Y en la medida, cuando era tan evidente el hecho, ¿verdad? Lo que hacía era remover a los abusadores. Dijo que un abusador, ¿verdad?, eclesial, si se le muestra, tiene que pasar a los procesos civiles como cualquier otro civil, ¿verdad? Para ya finalizar esta parte, don Juan, tocamos muy por encimita el tema de la juventud. No sé si ustedes han podido medir, si es que la hay, a modo estadístico, si ha habido cierto incremento de la juventud en la iglesia o de interés de los jóvenes por estar dentro de la iglesia, precisamente como parte de la influencia del Papa Francisco con sus jornadas mundiales de la juventud. Recuerdo incluso ver en TikTok, y ya esto es mucho decir, porque TikTok es una red muy dirigida a adolescentes, ¿verdad? Donde el contenido es muy dinámico, donde es muy, diría yo, casi que flash, ¿verdad? En un minuto tienes que tener la atención, porque si no, y recuerdo ver incluso varios videos en esta plataforma del Papa Francisco hablándole precisamente a población LGBTI, reunido con niños, explicándole cosas, con adolescentes, y videos con miles de reproducciones, interacción, comentarios, me gusta, etcétera. Y esa vez que lo vi, haciendo yo mi propio análisis, yo decía, qué curioso, porque es una plataforma literal de jóvenes. No es como Facebook, que hay jóvenes que la tienen porque en algún momento la abrieron y la dejaron ahí, y que la interacción es más entre personas, digamos, adultas, ¿verdad? Yo diría adultos no mayores, sino ya 35 para arriba, pero TikTok meramente adolescente, y me llamó mucho la atención de ver que una red así tuviera tanto interés en ese tipo de publicaciones. Sí, vamos a ver. Nosotros lo que hemos estudiado, de hecho, al inicio mencioné también que hicimos una encuesta recientemente presentada en la Escuela Ecuménica sobre cambios religiosos en Costa Rica. Y en Costa Rica lo que observamos es que el mundo católico sí ha ido un poco en bajada, digamos, bajando el porcentaje de participación, y sobre todo el sector joven también es el que es menos católico. Lo que no tengo el dato es para comparar, por ejemplo, qué tanto se ha movido durante el periodo del Papa Francisco. Y eso creo que lo podríamos medir más bien dentro de unos 3, 5 años, ¿verdad?, para poder ver los resultados de las actitudes del Papa Francisco en la juventud, que tanto pueden influir o no en afiliación o no, ¿verdad? Entonces sí, por ese lado no tengo el dato, ¿verdad? Pero sí creo que a lo que apuntas es un fenómeno, digamos, bastante contemporáneo, ¿verdad? Y también cuando yo en redes me aparecen frases del Papa Francisco que son reproducidas, ¿verdad?, que son viralizadas, es sobre todo estas frases donde el Papa Francisco tiene un mensaje muy retador a las personas, y sobre todo a los jóvenes, cuando dice: ustedes tienen que ser valientes, no se conformen, sueñen, ¿verdad? Todos esos mensajes casi que de motivación, ¿verdad? Yo creo que personas jóvenes, adultos o adultos y mayores, nos sentimos o se sienten motivados, ¿verdad?
y sobre todo dicho por un papa, un pontífice, que además tiene una actitud de cercanía cuando lo está diciendo, que no lo dice porque lo está leyendo, sino lo dice porque casi que le sale del corazón, digamos, ¿verdad? Creo que eso es lo que permite esa conexión entre lo que él decía, entre lo que él decía y hacía, con la recepción que tiene, sobre todo en sectores jóvenes, ¿verdad? Que muchas veces buscan justamente estas dimensiones de cercanía, de confianza, de que le refuercen, digámosle, que pueden hacer las cosas, y él creo que tenía expresiones así. Yo creo que en su actitud no era tan mediático como sí pudo haber sido Juan Pablo II, ¿verdad? Juan Pablo II venía del mundo del teatro, era muy mediático, ¿verdad? Incluso sabía usar colores para la televisión. Francisco creo que no pensaba su relación con el mundo desde lo mediático en ese sentido, sino desde la humanidad, ¿verdad? La cercanía, el reconocimiento a las personas, de los vulnerables, de los jóvenes, de la niñez, y en ese sentido de todos los, como él decía, de todos los excluidos, ¿verdad? Don Juan, ahora quiero que pasemos a hablar extensamente de lo que viene ahora después del lamentable fallecimiento del Papa Francisco, porque he recibido en las redes sociales un montón de preguntas que uno a veces diría son un poco, no quiero llamarlas básicas, pero sí para principiantes. Ajá. Y quisiera que iniciemos en nivel principiante la conversación, de hecho, para que la gente que no está tan asociada a la Iglesia Católica o incluso a todos los procesos que se llevan en el Vaticano puedan ir entendiendo el funcionamiento de lo que está ocurriendo, de lo que estamos viviendo en estos días. Actualmente ya el cuerpo del Papa Francisco, por ejemplo, está ya en la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Para que los fieles puedan despedirse, y es parte del protocolo cuando se da la muerte de un Papa. Ahora, el sábado ya será el entierro como tal, las honras fúnebres, porque así lo acordaron. Y después de esto viene el cónclave, que es un evento que la gente, yo creo que lo único que recuerde, como lo que más familiariza, es habemos Papa, ¿verdad? Es como esa frase que la gente tal vez dice, es ahí, pero no saben qué es lo que ocurre. Y la primera pregunta que recibo es, ¿quién designa a las personas que participan en este cónclave, que es el evento privado, completamente privado, y más que privado, aislado, donde las personas que están adentro no tienen acceso a internet, no tienen comunicación con el mundo exterior, y discuten entre ellos, yo no diría si discuten, pero votan entre ellos quién va a ser el siguiente Papa. ¿Quiénes son los que integran este evento y por qué, además? De acuerdo. Bueno, eso tiene que ver con la Iglesia como institución, un poco de eso que decíamos, una institución milenaria, ¿verdad? Dentro de esa institución, la Iglesia como institución tiene una forma heredada de lo que eran los imperios, por ejemplo el Imperio Romano, ¿verdad? Que había una curia, la curia, digamos, había un rey, digámosle, o el principal, ¿verdad? Y después todo un cuerpo de personas con distintos títulos. En la Iglesia Católica, ser cardenal es un título, es un reconocimiento de un título que le da al Papa, ¿verdad? A alguien. Por lo general, y creo que en la actualidad, nombran cardenal a solo obispos. El ser obispo sí es como una parte de la jerarquía. Ser cardenal es más bien como un título que le dan. ¿Eso lo podríamos traducir al mundo como un empleado de confianza? Digamos que sí, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como un reconocimiento de mucha confianza, de darle asignarle, digamos,
una función que en realidad no es una función práctica, sino es como, es que no se me ocurre ahorita un paralelismo con otras cosas que puedan suceder. Como una función, ¿verdad?, espiritual. Pero digamos que es una función espiritual, pero en realidad ser cardenal es, dejémoslo así, que es un título, ¿verdad? Que le dan como ser caballero, ¿verdad? Cuando hemos visto las películas de ser caballero, el ser caballero en las películas, o que lo nombren como ser, no sé, otros títulos, no tienen un cargo, no es una función, ¿verdad?, sino es un honor, digamos. Entonces, el Papa, dentro de sus potestades está nombrar obispos, se supone que cardenales, perdón. Los cardenales no necesariamente no necesariamente tienen que ser obispos. Podría haber nombrado cardenal a alguien ni siquiera sacerdote, a alguien secular, digamos, laical, como se dice en el mundo católico, pero en la actualidad la tradición es que casi siempre nombran a obispos. Entonces, estos obispos que son cardenales son los que conforman un cuerpo, ya lo podría explicar así, un cuerpo de consejeros, ¿verdad? Son consejeros de confianza. Entonces, son estos cardenales los que pueden elegir al Papa, pero tienen una limitación, que hay cardenales que son muy mayores, ¿verdad? Entonces, el criterio es, pueden votar para elegir al próximo Papa o participar en el cónclave solo aquellos que no han cumplido 80 años, que son cardenales menores de 80 años. Entonces, si uno revisa, ¿verdad?, las informaciones en redes, y ahora que todos nos vamos haciendo expertos en el Vaticano, como dijo un meme, ¿verdad?, uno ve que pone que hay actualmente como 250 y tantos cardenales en el mundo. Esos 250 cardenales, muchos de ellos ya tienen más de 80 años, entonces ellos no pueden, son cardenales, pero no pueden emitir el voto. Sí. Entonces, ¿quiénes votan? ¿Quiénes eligen? ¿Quiénes participan en el cónclave? Aquellos cardenales, tienen que ser cardenales que tienen menos de 80 años, y eso están calculando que pueden ser entre 135, 132, 135 o 139, depende ahí, que están haciendo cálculos de cuántos no han cumplido o no cumplen 80 años en estos días, ¿verdad? Es un poco el criterio. Hasta hace poco tenían otro criterio, ¿verdad? Había una directriz que indicaba que solo participaban 120 cardenales, es decir, podían haber 130, pero decían no, solo 120, pero eso justamente el Papa Francisco lo cambió y dijo no, todos aquellos que son cardenales y tienen menos de 80 años pueden votar. Entonces, por eso es que ahorita están calculando ahí cuántos van a ser, si 130, 132, 135, ¿verdad? Porque puede ser que alguno no va a ir porque está enfermo, otro porque no quiere ir, digamos, ¿verdad? Pero ellos son los que participan y eligen. Hay otra de las preguntas que más se le ha ido es si hay posibilidad de que vuelva a ser otro Papa latinoamericano. Pero le voy a dejar que me dé la respuesta después del corte comercial que vamos a hacer en este momento. Perfecto. Y ya casi venimos con más de 100 Extra. De acuerdo. 2:36 de la tarde, continuamos con más de este programa 100 Extra. Si usted nos viene sintonizando ya sea por Extra TV o los 92.3 FM de Extra Radio, le cuento que estamos teniendo una conversación, le voy a decir muy sinceramente, muy rica, de todo el tema de lo que está ocurriendo con la lamentable muerte del Papa Francisco, y yo digo que una conversación muy rica, don Juan Manuel, porque hemos aprendido muchísimo. Estoy segura que quienes nos escuchan y nos están viendo están diciendo, es por eso que está pasando esto,
esto, era así que se hacía, porque lo hemos tratado de llevar, le decía yo a Juan Manuel, de un modo principiante a ya ser experto en temas del Vaticano, como dice el meme, pero sí para que la gente que no está tan relacionada con toda la temática pueda entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que viene y demás. Habíamos quedado antes del corte de el evento del cónclave, que es lo que próximamente ya empezaremos a ver. Ya habíamos hablado de los cardenales, quienes eran, que es meramente pues el Papa el que los designa, y que ellos son los encargados de votar para quién va a ser el próximo Papa. Que votan los menores de 80 años, ya me quedó el dato. Y quería hablar ahora de los posibles candidatos que tenemos ahorita. Se les dice, si no estoy mal, los papables, ¿verdad? Sí. De ese término. Ese término yo creo que es, ¿cómo se podría decir? Como vaticinar, ¿verdad? Y de alguna manera no hay propiamente ningún criterio para que determinar a alguien papable, ¿verdad? Yo creo que eso... ¿Cómo es que se llega a ser eso, candidato? Que creo que también es interesante. El candidato, vamos a ver, yo creo que por lo general, ¿verdad? La tradición ha sido que eligen a cardenales, ¿verdad? Siempre eligen. No, me parece que hay algunos documentos que no obligan a que tenga que ser así, ¿verdad? Ellos podrían elegir a cualquiera, de repente se les ocurre que hay una persona que, digamos así, que es reconocida por varios de ellos y lo eligen, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser sacerdote, ni tampoco obispo, ni cardenal. Pero de eso no pasa, ¿verdad? ¿Por qué no pasa? Porque ellos, vamos a ver, ya lo adelantabas, el cónclave, lo que sabemos, ¿verdad? Porque como ahora todos nos estamos empapando en esas formas protocolarias, sabemos que el cónclave es eso, es un espacio con llave, ¿verdad? De ahí viene cónclave, con llave, donde ese grupo de cardenales tiene que decidir, ¿verdad? Votar a quién va a ser el próximo papa. Lo que uno sabe, ¿verdad?, es que la forma de votar es todavía muy al estilo analógica, diríamos, ¿verdad? Así como esto, con papel, ¿verdad? Y lápiz. Y poner el nombre y decir, yo, ¿verdad?, voto por, ya me pongo como papable o propongo como papa a tal persona. Y empiezan a contar los votos, digamos, ¿verdad? Y son los nombres que salen ahí. Por lo general, el asunto a la hora de la votación es que cuáles son los nombres, ¿verdad? Y por lo tanto, quién es el que tiene más números de votos. Entonces, por eso sería muy raro, ¿verdad? Posiblemente que puedan votar a alguien que no conoce la mayoría. Tendrían que tener muchos de ellos el conocimiento de alguien externo. Entonces, por lo general, el Papa sale de los que están reunidos, porque entre ellos se conoce, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, yo voto por tal persona, ¿verdad? Y si esa persona tiene, otros votan por él, es al que van a nombrarlo pontífice. Entonces creo que eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa adentro? Es eso. Uno le llegan, digamos así, como los rumores de cómo es que lo hacen, ¿verdad? Ahora, lo que sí creo que es importante en toda esta cuestión, hay que diferenciar, uno, los deseos externos, ¿verdad? De lo que uno diría, ¿quiénes son los papables? Papables hay muchas listas, ¿verdad? Pero las listas las hacen las personas, los medios, lo hacen también a nivel interno, ¿verdad? Grupos de iglesia que tienen preferencias, pero eso en realidad no influye directamente en la votación, ¿verdad? Son listas que uno hace, ¿verdad? A mí me gustaría que que los papables sean, y pongo toda la lista de los cardenales latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, las listas
en realidad no tienen ninguna función más que para nosotros estar pendientes de quiénes están. De hecho, quería hacer una pausa aquí porque teníamos en pantalla ahorita, para quienes nos ven por medio de Extra TV, a quienes son esos posibles candidatos. Tengo aquí una lista publicada incluso por CNN de quienes serían los favoritos. De hecho, este que vemos en pantalla figura como el primero en ser favorito, el cardenal Pietro Parolin, quien es diplomático, experto, que ha ocupado ya el segundo puesto del Vaticano desde el 2013 y que posee un profundo conocimiento de la Iglesia global. Además es secretario de Estado de la Santa Sede también. Otro de los favoritos es el cardenal Matteo Zuppi, quien es arzobispo de Bolonia. Tenemos a un cardenal filipino de nombre Luis Antonio Tagle, que de hecho es este que vemos en pantalla, 67 años de edad, conocido como un líder humilde, ¿verdad? Un perfil un poco parecido en eso al Papa Francisco. Luego tenemos al cardenal Pablo Virgilio Sioco, que es de obispo de Calocán. Este que tenemos en pantalla lo estoy tratando aquí de ubicar, a ver si ubico el nombre. Me parece que es, si usted me ayuda, me parece que es don Robert Prevost, el cardenal. Pues este es el y la polémica, que como siempre los medios y la gente especula sobre un posible, el primer papa de descendencia afroamericana, que sería el cardenal Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa. Si es que se lo estoy diciendo bien con los nombres, usted me ayuda con la pronunciación, que se habla de la posibilidad de que sea la primera vez que ocupe el cargo, en este caso, un cardenal de origen. Sí, yo pensaría, como te decía, que esas listas responden un poco a las expectativas que uno tiene también desde el lugar que uno interpreta, digamos, las líneas del pontificado, de lo que debería ser el Papa, ¿verdad? Sin embargo, las listas, hay muchísimas listas. Ahora, sí me parece importante algo que ha salido mucho en los medios, cómo es que está conformado digamos, por decirlo de alguna manera, este cuerpo de cardenales que son electores. Creo que eso posiblemente ayuda más, no a que tengamos una idea de quién puede ser papable, ¿verdad? Así como candidato, sino cuáles son los criterios que podrían estar jugando a la hora de una elección, ¿verdad? Como yo he mencionado tres figuras que han sido papas, ¿verdad? Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Los cardenales, decía, son nombrados por los papas. Entonces, están los papas que fueron nombrados por Juan Pablo II, los cardenales que fueron nombrados por el Papa Benedicto y los cardenales que son nombrados por Francisco. No es, digamos, ningún secreto que tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI tenían, y por eso hemos visto el contraste con Francisco, tenían una posición, diríamos, un tanto más conservadora respecto a la Iglesia Católica, ¿verdad? En tema de moralidad, en tema de institucional, eran más, dirían algunos, más conservadores, ¿verdad? Y por eso es que Francisco, uno nota, digamos, el cambio, porque llega con una actitud bastante distinta. Entonces, cuando Francisco nombra cardenales, Francisco tiene un criterio, digamos, de decir, vamos a dar reconocimiento, de nuevo, ¿cómo es que nombra a los cardenales? Un título que él asigna. Dice, vamos a nombrar cardenales, sobre todo aquellas personas que están en los márgenes, que no han sido considerados nunca para ser parte de la Iglesia, ¿verdad? Entonces,
tiene mucho reconocimiento a la parte de África, a la parte asiática, también hacia Oceanía, nombra cardenales en muchas zonas que hasta antes de Francisco no tenían tantos cardenales. Aquí en Centroamérica tenemos, creo que si no estoy mal, hay un cardenal, por lo menos uno, si no son dos, de Guatemala. Está el cardenal de Nicaragua, el cardenal de El Salvador, ¿verdad? El periodo de Francisco es el periodo en el cual Centroamérica ha tenido más cardenales al mismo tiempo. ¿Costa Rica alguna vez ha tenido? No, en Costa Rica todavía no hemos tenido esa dicha, ¿verdad? Entonces, creo que esto de que hay muchos cardenales nombrados por el Papa Francisco es un criterio que se podría considerar, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que Francisco reconoce, digamos, apunta a dar reconocimiento a las iglesias que antes no eran reconocidas, a las iglesias de las periferias, como él decía. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, creo que sería, no porque son de la periferia, necesariamente van a ser tan sensibles socialmente como el Papa Francisco. Él no lo consideraba así, pero muchos de los que él nombró tenían esa misma sensibilidad de él, la sensibilidad social, la sensibilidad humana, y ahí sí, muchos de los candidatos que hemos visto en estas listas es por eso, ¿verdad? Porque dicen, podría continuar la línea, digamos, social, la línea humana, la línea crítica del Papa Francisco, ¿verdad? Y por eso también consideran que son papables. Es vacilón, para decir una palabra, digo yo, porque yo le decía que uno de los legados del Papa fue justamente llamar a quienes incluso no creían o no tenían una relación con la Iglesia Católica, pero por otro lado una división dentro de la misma Iglesia Católica de quienes eran un poco más conservadores, ¿verdad? Con su estructura, con cómo se hacían las cosas, que ya lo hemos hablado ampliamente, Francisco llegó a romper muchas cosas. Entonces, tomando en cuenta el hecho de que están los cardenales, tanto los nombrados por el Papa Francisco como por Benedicto, por ejemplo, que sí fue claramente mucho más estructurado, más conservador, entonces esa línea divisoria se vuelve a enfrentar ahí también. Sí, y eso sí me parece que son criterios, como digo, uno no puede jugar, digamos, con listas, ¿verdad? Y deseos, ¿verdad? A mí me gustaría más tal pontífice, ojalá que fuera otra vez latinoamericano, pero eso sí no se sabe, ¿verdad? Pero lo que sí, para entender esto que va a suceder, es que efectivamente en la iglesia y en ese cónclave se van a estar jugando posiciones de iglesia, ¿verdad? Posiciones de iglesia de aquellos que estaban un poco escandalizados y muy opuestos al Papa Francisco por su apertura, por su sensibilidad con los pecadores, digamos, dirían ellos, ¿verdad? Porque está incluyendo a gente del mundo LGTBI. Con las mujeres no hizo un cambio tan radical como se hubiera esperado, ¿verdad? Como esperábamos o como muchos sectores esperaban, pero de nuevo Francisco logró hacer algunos pequeños cambios en los que le dio alguna participación a la mujer. Por ejemplo, para ponerlo en términos que entendamos, en el Vaticano hay, llamémosle ministerios y ministros. Hasta ahora todos los ministros, digamos, han sido, los encargados de ciertos ministerios, ¿verdad? Todos eran hombres. Y Francisco es el primero que pone en un cargo de la vida religiosa, me parece que es, a una mujer, ¿verdad? Una religiosa. Entonces pone dentro del conjunto llamémoslo así, del cuerpo de ministros del Vaticano a una mujer. Entonces Juan Pablo Francisco no cambia totalmente todas las cosas, pero sí permitió algunos pequeños avances, algunos cambios.
Entonces creo que eso es importante porque lo que va a estar puesto ahí en discusión es justamente esos modelos de iglesia, de algunos cardenales que puedan tener esa sensibilidad de decir lo que Francisco inició, ¿verdad? Porque si hay una ruptura dentro de todo, sí generó una pequeña ruptura con lo que se venía dando. Dice, podemos continuar con lo que Francisco empezó, o más bien volvemos a lo que había antes. Creo que eso es más bien la tensión que va a marcar la elección en el cónclave. Que creo que también algo que podría marcar esa elección sobre si volver a ser conservadores o nos vamos por la misma línea un poco más revolucionaria, si podríamos tildarlo de esa manera, es también el hecho de la importancia que ha sumado o que ha ido ganando nuevamente la Iglesia Católica en un mundo donde en algún momento quedó como ahí, más relegada, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Como todo el mundo sabe que está, pero no es protagonista. Ajá, sí. No, de hecho, y por eso decía, Francisco, hay que entenderlo en su relación hacia el interior de la iglesia y su relación hacia afuera de la iglesia, ¿verdad? Creo que por eso, con lo que empezamos, por eso muchísima gente, incluso no católicos e incluso no creyentes, reconocen en Francisco una figura, digamos, que cambió, que es un referente, ¿verdad? Que se sienten cercanos e identificados con muchas de sus posiciones, de su sensibilidad y su cambio, todo lo que dijimos al inicio, ¿verdad? Pero así como mucha gente tenía esa actitud, también hay que reconocer que hay un sector de iglesia, y ese sí es más de iglesia, que dice, no, esto nos lleva a la perdición. De hecho, por ejemplo, hablando de memes y redes sociales, ¿verdad? Ayer vi un meme que puso alguien, ¿verdad? Que pone a Francisco sentado con la sotana blanca, digamos, y a un lado, digamos, empieza a ponerse como de colores, haciendo alusión, digamos, a la bandera de la diversidad, y a la par un demonio, ¿verdad? Entonces yo me quedo pensando en la imagen, qué era lo que significaba, y claro, cuando empiezo a revisar un poco las reacciones, era apuntar a que de Francisco esa apertura, digamos, esa cercanía a reconocimiento de la diversidad, que como digo, no fue al 100%, pero algunos gestos tuvo, ¿verdad? En esa tensión, porque a veces era más abierto en algunas expresiones, a veces volvía a condenar, entonces todos decían, pero ¿cómo está pensando Francisco? Pero con todo sí tuvo un poco más de apertura. Eso, para algunos sectores, ha sido, digamos así, casi que influencia del demonio, digamos, en su visión, ¿verdad? Entonces sí, hay sectores conservadores que posiblemente esperan que para nada venga un papa que continúe el legado de Francisco. Sí, estábamos viendo incluso hace unos minutos, don Juan Manuel, imágenes en vivo de lo que está ocurriendo ahorita en Roma, donde es enorme, yo diría que miles de fieles que están ahí a la espera de poder ingresar a la basílica, poder despedirse del Papa Francisco. Va a estar ahí hasta el día sábado, ¿verdad? Que se va a hacer ya la Santa Sepultura a las 2 de la tarde, hora Costa Rica. Estas son las imágenes que tenemos. Ya allá está de noche y la gente no deja de llegar. De hecho, allá son las 10:20 de la noche, porque justamente nos acaba de llegar un video de nuestra compañera Jimena Wando, que está en el lugar, que de hecho vamos a ver un extracto de lo que ella nos comparte desde el Vaticano. Bueno, estamos aquí en el Vaticano, en Roma, son las 10:20, demasiadas personas, tanto de acá como de otros países, es increíble la cantidad de gente que hay, son casi 4 horas de espera, todos por un mismo objetivo, y es despedirnos del Papa Francisco, pero mucho movimiento por estos lados.
Es definitivamente, yo creo que además de toda la experiencia que pueda tener uno como ser humano, estar ahí es también al mismo tiempo formar parte de una parte de la historia, Sí, porque eso esto va a sí. quedar registrado como tal. Y don Juan Manuel, le agradezco un montón haber compartido hoy con nosotros. Se me fue el programa rapidísimo, creo que disfrutamos muchísimo de la conversación, así que muchas gracias por compartirnos también de su conocimiento. No, muchísimas gracias por la invitación y estamos ahí para lo que necesiten. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a todos los oyentes y televidentes que se sumaron con nosotros en un programa más de Asiento Extra, haciéndoles por supuesto la invitación a que mañana nos acompañen nuevamente a las 2 de la tarde. Que les vaya muy bien.